Dentro de el programa de maestría en Derecho, 4 estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia. Estamos dentro del programa o el curso Fundamentos, los Derechos Fundamentales, y vamos a hacer una tertulia, un conversatorio sobre un tema muy interesante. Para iniciar, cada uno va a realizar una pequeña presentación de sus datos personales o generales de ley y a qué se dedica. Empecemos entonces con nuestro compañero Walter Méndez. Compañeros, muy buenas noches. Me presento, soy Walter Méndez, trabajo en el sector defensa. Actualmente me encuentro en la ciudad de Santa Marta y tengo la especialización en gestión pública y esa es mi presentación como tal. Listo, Walter. La profesión de Walter es administrador público. No, yo soy profesional en ciencias militares, soy militar activo. Listo. Continuemos entonces con nuestra compañera Joelis Paola. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Joely Paola Escorcia, administradora de empresa de profesión, líder social empírica, la defensa de los derechos de las víctimas del territorio a nivel municipal, departamental y nacional. Muchas gracias. Y continuamos con nuestro compañero Hernán David Soto. Muy buenas noches a todos los compañeros, profesor. Cuando vea este video, qué gusto pues compartir con ustedes este espacio. Actualmente me desempeño o trabajo para despacho de magistrada en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Soy abogado de profesión. Soy especialista en responsabilidad de daño resarcible de la Universidad Externada de Colombia y al igual que cuento con especialización en contratación estatal de la misma institución y digamos, pues para efectos de lo que nos tiene que ver con nuestro tema de la materia, pues debo hacer énfasis en que hace unos años me desempeñé como personero municipal en el municipio de La Cumbre Valle. Entonces, pues espero también aportar desde esa perspectiva. Y tú, Giselle, cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Mi nombre es Giselle Giraldo. Yo soy abogada especialista en Derecho Penal y laboro como abogada litigante y como docente de una universidad y directora de un consultorio jurídico de la institución universitaria Visión de las Américas, que antes se conocía como la Autónoma de las Américas en la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces se nos sugiere por parte de nuestro tutor, nuestro querido tutor, que pongamos un tema sobre la mesa. Sirvámonos un café, una copa de vino según el humor de la noche y podamos hablar de participación territorial. Meternos en un tema sin anestesia en el corazón de nuestra vida comunitaria. Si nos sentamos a analizar lo que se vive en las regiones, en los barrios, en los municipios, la experiencia tal vez nos pueda dejar un sabor agridulce, pero con mucha tela que cortar. Entonces, entremos en materia para nuestro querido profesor, como si estuviéramos en una plaza de mercado tomándonos un café y entremos analizando el tema de la participación. En nuestros roles, ¿qué herramienta hemos usado frente a la participación ciudadana? Tanto con nuestro compañero militar, nuestro compañero personero que fue personero, nuestra compañera que ha trabajado en víctimas y es líder social. ¿Quién quiere empezar la tertulia para que hablemos sobre la participación ciudadana? Bueno, de pronto, si me dan la oportunidad, pues yo llevo aproximadamente en la fuerza 23 años. He tenido la oportunidad pues de estar en diferentes regiones del país, lo que es el sur del país, al norte del país, y hay regiones donde es más fácil de pronto evidenciar esta participación, porque de pronto hay líderes pues que llevan a que las personas pues participen en las elecciones y en diferentes situaciones. Entonces, en Colombia es como muy dinámico por la situación, digamos, de los grupos armados, de las presiones y de diferentes situaciones, de igual forma como
la cultura de las personas también influye mucho como en esta parte. Principalmente desde mi trabajo, digámoslo así, siempre lo que hacemos es acercarnos a la comunidad y ser como garantes de que en cierta forma se puedan cumplir estos derechos de los ciudadanos. Siempre se trata de cubrir todas las mesas de votación, de que pues, la comunidad pueda llegar por diferentes situaciones, a veces no se pueden dar, pero siempre se incita, o digamos, siempre se motiva a la población que participe, que tenga su derecho al voto o que participe, digamos, en las juntas de acción comunal y la participación de diferentes entidades. De pronto puede ser como mi aporte, no sé, el compañero Hernán. Sí, desde luego que es una valiosa intervención la tuya, Walter. En mi experiencia, digamos, se ha trabajado por parte del Ministerio Público y ahora incluso también pues en la rama judicial, pero fundamentalmente como Ministerio Público de la mano con el sector defensa, particularmente en la materialización de esos mecanismos que permiten que se vivencie como tal una democracia participativa, como lo denotaste, por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? En las elecciones, digamos, normalmente se conforma la mesa de justicia eh, y también, digamos, normalmente está el acompañamiento tanto policivo como militar, pues con miras a que todos, digamos, las contiendas electorales se desarrollen de la forma más normal, pacífica posible, que se garanticen pues como tal los derechos que en este caso pues nos permiten aproximarnos pues a la participación ciudadana y también digamos a posteriori a un tema de control social, pero eh, valoro pues tu intervención y sí, sí, la verdad que ese es uno de los tantos mecanismos que tenemos. No sé, también el tema de las mesas de víctimas, las audiencias públicas, las rendiciones de cuentas de los alcaldes, los diversos mecanismos jurídicos, judiciales, pues para la materialización de estos derechos, peticiones, acciones de cumplimiento, acciones populares. Y pues no sé si las veedurías también ya lo anoté. Entonces, no, pues eh, eso, no sé, la compañera Joelis, qué opinión o qué nos pueda comentar sobre estos temas. Bueno, compañero, han sido bastante amplio en todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en el marco del cumplimiento de los derechos, no solo de las víctimas, sino de todos los ciudadanos a nivel territorial. Pues cuando desarrollamos nuestra labor de pronto de líder y luego nos encontramos en un escenario de institución, pues podemos evidenciar qué tan real es esa participación desde la ciudadanía y la cercanía que tiene la ciudadanía con las instituciones del Estado colombiano para hacer valer sus derechos. Y entre esos derechos tenemos el derecho a la participación. Les voy a hablar de pronto desde un poco como víctima de conflicto armado y como líder social, y además de eso, pues también teniendo la oportunidad de ser parte del Estado y poder desarrollar funciones que dan garantías de derecho, no, como vuelvo y les repito, no solamente a las víctimas, sino a toda la ciudadanía. Pues en Colombia tenemos una gama amplia de legislación que nos permite hacer valer el derecho a la participación, desde los mecanismos, como ya lo mencionó el compañero Hernán y el compañero Walter, pues el voto es uno de los principales derechos que nos da la legislación colombiana para hacer valer nuestra opinión ante de quienes van a tomar las direcciones desde cualquier punto de vista, desde la gobernabilidad. Pero bien, ahora cabe analizar pues qué tan real es esa participación de los ciudadanos, no solamente en el ámbito electoral, sino cuando nos referimos a hacer valer los derechos, cuando en la atención a las víctimas, ya que nos estamos refiriendo a las víctimas.
Pues les quería contar que las mesas de participación efectiva de víctimas en el territorio son unos espacios de articulación, como acá el compañero Hernán lo sabe bien, porque fue personero, y las personerías son las secretarías técnicas de las mesas de víctimas en todos los territorios. Yo creería que es muy satisfactorio saber de que tenemos estos mecanismos de participación que nos facilitan hacer una veeduría o hacer una articulación con el Estado colombiano que le permita a las víctimas esa cercanía hacia las instituciones del Estado. Entonces yo creería que desde ese punto de vista podemos decir que nuestro país es garante de la participación ciudadana como un derecho fundamental de cada ciudadano. Ahora cabe resaltar qué tan efectiva las instituciones le permiten a la comunidad de que puedan realizar o ejercer este derecho con plena libertad y satisfacción a nivel personal, profesional, académico, laboral o desde los liderazgos. Bueno, compañeros, entonces concluyendo la pregunta inicial que hacíamos, ¿qué mecanismos de participación han utilizado en su experiencia territorial? Podemos entonces deducir que en el papel el arsenal democrático es envidiable. En los territorios, los mecanismos más trajinados y conocidos por la gente, podríamos resumir que son tres. Esos presupuestos participativos que son el ejercicio donde la comunidad se reúne a decidir en qué se gasta un porcentaje del dinero público, que si en el parque, si en el alumbrado, es lo más palpable en una participación ciudadana. Las mesas de concertación y consejos territoriales, espacios donde las personas se sientan líderes sociales, gremios y alcaldías a planear el futuro, se sienten a planear el territorio. Es decir, mucho debate, mucha corbata, mucha bota embarrada en la misma mesa que serían las mesas de concertación y consejos territoriales. Y casi todos los cuatro coincidimos en las veedurías ciudadanas, que serían el ojo del huracán, ciudadanos de a pie que se organizan para vigilar que el contrato de la escuela o de la carretera no se quede a medias. Continuando entonces con nuestra tertulia, hagámonos la pregunta si lo que acabamos de decir o los mecanismos de participación que hablamos, esos mecanismos los hemos percibido como vinculantes o los hemos percibido, compañeros, como meramente consultivos. ¿Quién quiere iniciar? Pues, compañera, yo creería que es bastante tedioso el tema de las veedurías en Colombia. ¿Qué representan estos espacios para un líder social? ¿Y qué representan la seguridad e integridad de cada ser humano? Porque no es fácil decirle de pronto al alcalde o a una entidad del territorio, eso está mal y se debe hacer de esta o de X forma, porque esto representa un porcentaje, como usted lo está diciendo, de ese presupuesto administrativo a nivel de cada entidad territorial. Pero, ¿qué representa para un líder social o para un veedor ciudadano hacer esa veeduría? Sí están las garantías para que esa persona pueda alzar la voz o alzar la voz por aquellos que no la pueden alzar. O sea, refiriéndome en esto que muchos líderes sociales le han aportado su vida al Estado para que otros puedan de pronto seguir la bandera y decir, X o Y derecho ganado de pronto no solamente a costa de una exigencia, sino a cuestas de vidas humanas, de personas que han aportado por el país e incluso su vida para que hoy en día podamos gozar de estos territorios y que estos espacios pues son unos espacios donde no podemos hablar muy duro porque esto puede representar incluso la muerte de una persona. Entonces yo diría que desde este punto de vista no es tan garantista el Estado colombiano a la hora de ejercer el derecho a la participación, hablando desde la veeduría ciudadana. Muchas gracias, compañera Joelis. Compañero Walter, volviendo a la pregunta, usted habló de los mecanismos de participación ciudadana desde su rol. ¿Usted considera o los ha percibido como vinculantes o usted considera que son meramente consultivos? Sí considero que son vinculantes porque siempre desde mi trabajo, digámoslo así, se busca articular las instituciones, ¿sí? Entonces siempre buscamos el apoyo, digamos, en los municipios, en las diferentes consejos de seguridad, donde están, pues obviamente, el personero,
y las autoridades, digamos, hablemos de una comunidad donde se busca articular o se busca como dar solución de pronto a estas situaciones. Lo que dice la compañera sé que es algo bastante complicado porque lamentablemente pues en nuestro país vemos cómo los líderes sociales pues a diario sufren atentados o son asesinados por diferentes organismos, pero considero que sí siempre se ha buscado desde mi punto de vista, desde mi trabajo, articular las entidades para que eso se pueda solucionar. Inclusive cuando nosotros hemos visto que, por ejemplo, se está haciendo un puente y los recursos se pierden, pues también desde el ejército informamos esta situación y pues ya digamos que los mandos o elevamos esto a nuestros superiores para que ellos de igual forma entre ministerios pues den como una auditoría o hagan como este hallazgo si se presenta alguna situación. Muchas gracias. Y nuestro doctor Hernán David Soto Rodríguez, ¿considera que son vinculantes o son meramente consultivos? Pues definitivamente considero que, digamos, ni tanto que lo alumbre ni tanto que no lo alumbre. O sea, existen mecanismos que sí, definitivamente son vinculantes, como otros que son meramente consultivos o que, digamos, pueden terminar siendo simbólicos, como lo tocaba la compañera Joelis, por ejemplo, con el tema de las veedurías, que es un tema pues, muy delicado, donde pues, el Ministerio Público normalmente tiene que ver, incluso lleva una suerte de registro sobre las veedurías en los municipios. Eh, pero digamos, más allá de que generen alertas, de que pueda resultar en hallazgos fiscales, disciplinarios o judiciales, ese alzar la voz en un país tan convulsionado como el nuestro, pues representa riesgos. Y creo que como país en este momento, a pesar de que tenemos los mecanismos, sí, digamos, fuera interesante revisar que al menos mecanismos tan conocidos como ese se puedan, digamos, eh, desarrollar y expresar de una forma quizá que permita, pues, denunciar como se debe. Y que no esté ese miedo, ese riesgo a comprometer la vida de uno, ¿no? Entonces, y digamos que tampoco se vuelva un listado o una cantidad de solicitudes que simplemente la administración recibe y resuelve de la forma como a bien lo tiene, que no hay presupuesto, que no hay concepto de esto, de aquello. Habría que, digamos, revisar la forma de que no quede, digamos, a la conveniencia o a lo que el mandatario de turno pues determine. No sé, pensaría yo, propuesta, una especie de banco de un listado de requerimientos que además de responderse si se puede o no, eh, digamos, hay una claridad sobre su conveniencia y su necesidad y en qué momento o cuándo se va a hacer realidad o se puede hacer realidad. O sea, pues una propuesta, ¿no? Giselle, de pronto en tu ámbito, no sé, qué Bueno, yo soy compañera un idea. poco más negativa que ustedes. Ustedes han sido mucho más positivos. Yo creería esa pregunta que si es vinculante o el eterno saludo a la bandera. Yo diría que aquí se pone interesante la tertulia y se puede poner un poco picante. Yo soy más negativa y creería que si somos francos, la balanza se inclina peligrosamente hacia lo meramente consultivo. ¿Y porque pienso yo que es una gran paradoja? A la ciudadanía se le convoca mucho para votar o dar su opinión, pero sí se convoca para decidir el rumbo real de los recursos. Cuando hablamos de participación ciudadana, mi percepción o la percepción generalizada en el territorio para mí es que muchas administraciones usan la participación ciudadana como un checklist institucional. ¿Fuimos al barrio? Sí. ¿Llenamos la lista de asistencia? Sí. ¿Les dimos refrigerio? Sí. Listo, ya cumplimos con la ley. ¿Qué es lo que nos obliga a la ley? Participación ciudadana, que todos opinen.
El problema es cuando la comunidad regresa a su casa. Ve que el plan de desarrollo terminó pareciéndose muy poco a lo que se habló en la vereda, en la escuela del barrio. ¿Y qué sucede? Se siente como una consulta, excúseme en la expresión, cosmética. Nos escuchan, pero no nos obedecen. Salvo en los presupuestos participativos, y eso que cuando se ejecutan bien, para mí la vinculación real suele ser, excúsenme, por eso les dije que era como la más negativa, el eslabón perdido. Para terminar, compañeros, demos entonces cada uno de nosotros las recomendaciones y las conclusiones, y es qué hacer para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. ¿O ustedes consideran que esa confianza entre la ciudadanía y las instituciones está muy bien y no hay necesidad de hacer más recomendaciones? ¿Quién quiere empezar? Por tema de tiempo, pues simplemente como lo señalé ahora, creo en la propuesta que les planteé que es importante que haya una especie de banco o listado de necesidades que se atienda efectivamente, que se materialice, que no, que incluso pueda tener una especie de control, no sé si administrativo o judicial, pero que haya un control sobre el por qué se desecha o el no se desecha. En teoría, esos controles pues pueden existir. Desde luego que frente a una negativa o a una acción o omisión de una autoridad pública, pues procede un control judicial, pero digamos, pues es muy difícil eso en la práctica, ¿no? Entonces, como articular mejor eso y que sea de pronto más accesible, que se garantice mejor, tanto Ay, Dios. Ahí te escucho, ahí te escucho. Doctor, le ¿Se me escucha? escuchamos. Bueno, ya volvió la señal. Bueno, como que se nos fue un momentico la señal. Sí, 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 algo pasó ahí. Bueno, continuemos entonces con Walter. Bueno, entonces yo opino que también es falta como de educar, de enseñar de pronto y promover desde muy niños como esos derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos de participar. Por ejemplo, en el caso de las veedurías, si vemos que algo no está bien y en cierta forma el Estado también como garantizar también esa seguridad, digamos, de las personas que de pronto hacen un reclamo o ven que no están bien, digamos, en el caso de una obra, ¿sí? Que ve que hay pérdida de recursos, pues debemos garantizar y dar como las herramientas para que la población se anime a participar. Muchas gracias, Walter. Y nuestra compañera Joelis, mientras que nuestro compañero Hernán intenta volver a ingresar y si no, damos ya nuestra conclusión para que no se nos vuelva muy extenso. La conclusión de nuestra compañera Joelis, Paola. Pues, ¿qué les digo? Yo tengo un sinsabor con relación al tema de la... Qué pena, ahí está el compañero para que lo acepte mejor. Qué pena, interrumpir. Compañero, ¿usted quiere retomar o termina nuestra compañerita Joelis y ahorita sigue usted? Ah, no, se nos volvió a Que le dé el desconectar. ingreso el compañero. Listo. Compañera, vaya dándose las conclusiones mientras que nuestro compañero va terminando. Bueno, desde una perspectiva personal, yo creería que en un país, pues, si no es malo mencionar tan corrupto como el que tenemos, un círculo como que tan vicioso de que, como le decía la compañera Giselle, el sinsabor que queda como ser ciudadano, nosotros que hemos participado de las conversaciones de a pie en la escuela del barrio, en las alcaldías, e incluso en esos planes de desarrollo, esos pactos territoriales, pues no se ve reflejado prácticamente las necesidades de las personas como tal o las necesidades que tiene el barrio. Aquí lo que podemos decir es que para que haya una confianza entre las instituciones debe de fortalecerse el diálogo, pero que es un diálogo real, que lo que se hable en la vereda pueda estar escrito desde el escritorio y que eso se le pueda dar una
un grado de, o sea, de cumplir las acciones que tal entidad está prometiendo o se está construyendo esta política pública y que esa política pública no traiga los micos, entre comillas, que van directamente a beneficiar a la institución o al Estado a nivel que lo esté requiriendo, lo esté ejerciendo, lo esté realizando. Entonces aquí, pues para ser un poquito más real, no hay una efectiva participación, unas garantías efectivas que le permitan al ciudadano decir, pues yo participé y esa participación se ve reflejada en tal o X política pública cuando así lo decimos, para ser un poquito más claro. Eh, no existe esa garantía de participación, no hay posibilidades de que se pueda estar muy dura la voz, hay que hablar despacito, pero sin embargo lo seguimos intentando. Yo creería que la propuesta es que el Estado colombiano se desarme un poco y que pueda darle la participación a la ciudadanía desde una forma positiva, de que el ciudadano pueda decir, pues el alcalde no hace esto si no están de acuerdo tal cantidad de personas en el barrio, o como lo podemos ver las consultas previas que le hacen a los territorios afro. Si ustedes desde sus profesiones en el derecho pueden contar de que si de pronto una comunidad afro no está de acuerdo, no le hacen el parque o no lo hacen así, tienen que hacerlo. Entonces hay un poquitico más de civilidad del derecho y un poquito más de cumplimiento de la ley en estas comunidades, porque desde aquí se puede de pronto hacerle un poquito más peso al Estado de que si tal cantidad de personas no están de acuerdo, pues esa política o esa carretera o ese parque no se va a realizar en X motivo porque la comunidad no está de acuerdo. Qué bonito sería que este ejercicio de consulta previa se pueda llevar a todo el territorio colombiano para que haya un poquito más de control público en lo que se quiere, se piensa y las realidades de los territorios. Bueno, muchísimas gracias, compañera Joel. Y si nuestro compañero Hernán David estaba interviniendo en su momento cuando se quedó sin señal, ¿quiere concluir o todo Sí, estaba dicho? gracias, compañera Giselle. Simplemente iba manifestando que ello nos permitiría, un poco empatando la idea, garantizar los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el control social. Y entonces, un poco, como les señalé, la propuesta que, digamos, se plantea como tal para que, digamos, no queden propuestas sin trámite, ¿cierto? Pero, o propuestas o sin vinculatoriedad, ¿cierto? Pues lo que se propone es que haya una especie de banco de proyectos o necesidad de obligatoria revisión que básicamente, Joelis, podríamos coincidir digamos, en la propuesta que hacemos de acuerdo a lo que compartió la compañera. Entonces, al fin, pues, de fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, que se escuche, que se resuelva, pero que también, digamos, haya cierta obligatoriedad o vinculatoriedad en los temas. Bueno, Giselle, compañeros, de damos pronto. terminado. Ay, perdón. ¿Me preguntabas algo, compañero? ¿Qué opinas de las propuestas? Bueno, compañero, creo que es una tertulia muy interesante la que acabamos de realizar, sin café, sin vino, con la virtualidad, la frialdad de la virtualidad, pero hemos sabido debatir. Creería yo que debemos tener un lenguaje claro y menos tecnocracia en las políticas públicas y sobre todo en el tema de participación ciudadana. Hay que bajar la política pública del pedestal. Si las instituciones siguen hablando en código de economistas, en códigos de ingenieros, en códigos de administradores de empresas, de abogados, la gente se aburre y se va. La participación ciudadana debe ser accesible, pedagógica y, ¿por qué no?, debe ser disfrutable, no solamente citarlos para que hablen del plan de desarrollo y nos den un refrigerio. Las instituciones deben dejar de llegar a las veredas o a los municipios o a las ciudades ya con los proyectos cocinados bajo el brazo. ¿Solo para qué? Para que la comunidad los firme, ¿no? La confianza nace cuando el diseño se hace en conjunto desde el día a día de cada uno.
Creería yo que como conclusión nos queda que la participación no es un favor del Estado, ni sirve para hacer política. La política mala que hablamos, la participación la hace el ciudadano, es un derecho y la confianza debe ser un músculo. Los músculos hay que trabajarlos, que solo crecen si se ejercitan, en este caso se ejercitan con la verdad. Damos por terminado nuestra intervención en la tertulia. Esperamos la nota máxima de nuestro querido profesor, el 125 es o 150 que merecemos. Y a nuestro profesor y a ustedes, compañeros, nos extendemos todos un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, Muchas compañeros, gracias, compañero. Muy amable. Gracias. Gracias. conocernos desde estos espacios.